Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. La palabra que el Señor me ha dado hoy se llama Preguntas de Dios para nosotros. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice 2 Timoteo 3:16. Todo lo que está en la palabra es útil para nosotros. Encontramos que el Señor en la palabra a ciertas personas, en ciertas circunstancias, les hizo una pregunta, una o varias. Y a veces pensamos que solamente fue para ese momento y para esa persona, pero basados en que toda la palabra es útil, esas preguntas, hermanos, en un momento dado también son para nosotros. También el Señor nos pregunta lo que le preguntó a cada uno de ellos, y hay alguna situación que estemos pasando, viene el Señor y nos hace esa pregunta. Vamos a empezar leyendo Génesis 3:9. Ahí encontramos la primera pregunta que hizo Dios. Se la hizo a Adán. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora vamos a ver por qué el Señor le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Comenzamos a leer en el versículo número 1. Dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, aquí comenzó Satanás con una mentira. Una mentira que le dijo a Eva. Porque si nosotros vemos aquí, donde el Señor le dijo, y se lo dijo a Adán, no se lo dijo a Eva, le dijo el Señor, gloria a Dios, y mandó Jehová en el capítulo 2, versículo 16, le dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás ya viene con una mentira y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí ya viene la primera mentira. Luego dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí estaba bien, pero le agregó también una mentira: ni le tocaréis. Porque el Señor no dijo que no le tocaréis. Dijo: mas de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor no dijo que le tocaréis, pero ahí ella, al escuchar la mentira de Satanás, inmediatamente también salió una mentira de ella. Dijo: y ni le tocaréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra mentira, hermanos. Y ella le creyó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, en el versículo 8, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí viene la pregunta: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A pesar de que eran los dos desobedientes, la pregunta se la hizo el Señor a Adán. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso el Señor le pidió cuentas a Adán. Hermanos, ellos fueron creados libres, ellos fueron creados delante de la presencia del Señor, ellos estaban desnudos. Si vemos el capítulo 2, el versículo, gloria al Señor,
Gloria a Dios. Bueno, ya se me perdió. Gloria al Señor. Bueno, ahorita lo encontramos. Dice que ellos estaban desnudos delante del Señor y no se avergonzaban. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Ellos tenían 25, amén. 2:25, gracias, hermana. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, esta desnudez no solamente implica una desnudez física, sino una desnudez espiritual. Ellos estaban desnudos espiritualmente. Ellos estaban sin nada que esconder. Ellos se comunicaban con Dios directamente. Ellos dependían del Señor en todo sentido. Ellos tenían la cobertura del Señor en todo sentido. Ellos no poseían nada, pero al mismo tiempo eran millonarios, eran ricos, porque ellos dependían del Señor exclusivamente. Por eso esa desnudez no les daba a ellos vergüenza, porque no solamente era una desnudez física, era una desnudez espiritual. Ellos estaban frente al Señor con un corazón limpio, con una mente limpia, con todo limpio. No tenían por qué avergonzarse de nada. Amén. Pero ¿qué pasó? Vino la serpiente y le metió la mentira. Ella se creyó la mentira y cometió el pecado. ¿Y qué pasó ahí? Dice, ellos hablaban con el Señor cara a cara, tú a tú. Pero ¿qué pasó aquí en el versículo 8? Dice, el 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó, hermanos? Si ellos estaban acostumbrados a hablar con el Señor, ¿y ahí por qué se escondieron? ¿Por qué les dio vergüenza? Porque ya habían pecado. Ya la desnudez de ellos no solamente era física, sino era una desnudez espiritual. Habían quedado expuestos completamente a lo que les viniera, a castigo de Dios, expuestos. Ahora venía una humanidad caída, ahora venían todas las consecuencias de su pecado. Por eso cuando el Señor les preguntó, ¿dónde estás tú? El Señor sabía dónde estaban ellos, obviamente. El Señor sabía lo que habían hecho, pero el Señor se lo preguntó, porque el Señor nos pregunta a nosotros también, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿O cómo estás? Exactamente igual, para ver qué contestaban. Y entonces ellos dice la palabra de Dios, y cuando ellos pecaron, ellos, dice, cuando fueron abiertos sus oídos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se taparon. Ellos taparon esa desnudez. Estaban tapando la desnudez física, pero estaban también tratando de tapar una desnudez espiritual. Estaban tratando de tomar un pretexto, digámoslo así, de lo que habían hecho. Y aquí viene entonces donde Eva le echó la culpa. Escuché la voz de Satanás, y ya entre ellos se comenzaron a echar la culpa. Hermanos, a nosotros muchas veces nos sucede eso. Nosotros venimos ante el Señor, estamos limpios, Jesucristo nos limpió con su sangre, y nosotros podemos comunicarnos con el Señor por medio del Espíritu Santo, con la intercesión de Jesucristo. Estamos limpios, tenemos la cobertura del Señor, estamos desnudos espiritualmente, no tenemos nada que avergonzarnos. Pero ¿qué pasa? A veces escuchamos una voz, escuchamos la voz de Satanás, y entonces, ¿qué sucede? Caemos en pecado, porque el pecado se fue engendrado poco a poco. Cuando Eva le escuchó, que él le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ya iba creyendo la mentira. Y luego ella le dio una mentira, y luego Satanás le dijo, la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El propósito de Dios era que ellos no morirían. Ellos tenían toda su cobertura, todo lo que necesitaban, iban a ser eternos, iban a morir. Pero al escuchar Eva
la mentira de Satanás, ahí se engendró el pecado. ¿Y cuándo se dio a luz el pecado? Cuando ella comió del fruto y se lo dio a su marido. Y así nos sucede a nosotros, hermanos. Tenemos toda la cobertura de Dios, estamos desnudos ante la presencia del Señor, nos podemos comunicar con Él. Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis sentimientos, aquí estoy, Señor, vengo ante ti, Señor, y no tengo vergüenza, vengo ante ti, Señor, y te pido esto, te pido el otro, te adoro, te alabo. Tenemos esa libertad, hermanos. Pero ¿qué sucede? A veces escuchamos la voz del enemigo, a veces escuchamos a alguien que nos aconseja algo, aconseja entre comillas, y nos dice algo. ¿Y qué sucede entonces? Comenzamos a concebir el pecado. Comienzan a decirle, usted, ¿por qué? No, si usted puede hacer esto. No, los compañeros de la oficina, los viernes nos vamos, después de la oficina, hemos trabajado mucho, vamos con nosotros. Yo sé que ustedes no toman, pero vaya, nosotros nos tomamos las cervecitas y usted nos acompaña. Ay, sí, nada malo, sí, me distraigo un ratito, y va con ellos, y se toman las cervezas, y de pronto uno le dice, pero tomate una, si no es nada malo. Sí, con una, no estoy pecando. Cuando se dio cuenta, tomó una, tomó dos, o el otro viernes también, vamos hoy también, sí, ya no me tomé una, ya me tomé dos. Fueron concibiendo el pecado por estar escuchando la voz, y luego dieron a luz el pecado. ¿Y qué sucede, hermanos? Viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre anda buscándonos, siempre anda guardándonos, siempre anda redarguyéndonos, y siempre viene a hacerle la pregunta que le hizo el Señor a Adán: ¿dónde estás tú? ¿O cómo estás tú? Entonces, la pregunta que sacamos de esta porción de la palabra es que el Señor te puede preguntar: ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos presentándonos ante el Señor? ¿Estaremos desnudos? ¿Estaremos sin nada que nos avergüence? ¿O habremos cometido pecados y estaremos como ellos cosiéndonos delantales para tapar nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra desnudez? Estaremos inventando excusas como ellos, haciendo esos delantales de higueras y tapándonos, diciendo, no, es que me invitaron, es que no es nada malo, no, y comenzamos a huir del Señor. Ellos se escondieron del Señor, comenzamos a huir del Señor, entonces ya venimos menos a la iglesia, o venimos y cuando se predica la palabra, no, eso no es para mí, no, yo escucho, además yo me conozco, yo sé hasta dónde llego, yo puedo, a mí que no me digan de eso, si ya yo sé, y comenzamos a hacer delantales y nos comenzamos a tapar. Entonces la pregunta esta de ¿dónde estás tú? En este momento puede ser también para nosotros, hermanos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Ahora, si usted o yo, créanme que primero me examiné yo antes de venir a la palabra, obviamente, y me puse a cuentas con Dios. Pero hermanos, si alguno de nosotros, alguno de ustedes está en una situación de esa y está cosiendo delantales y se está tapando, hoy es el día, hoy es el momento que el Señor te dice: ¿dónde estás tú? Y que te pongas a cuenta, porque igual que Adán y Eva, el Señor quiere que vivamos eternamente, y no una vida física, porque sabemos que la muerte llega, obviamente, sino una vida espiritual. Y si te estás haciendo eso, estás muriéndote. El propósito del Señor es que vivas y no que te escondas, amén, y no que escondas ese pecado. Entonces, si hay alguien en este momento, antes de seguir con las otras preguntas de Dios, no le voy a decir que levante la mano, ni mucho menos que pase adelante, sino que todos vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Si usted no está en esa situación, pues usted ore por el hermano o la hermana que está en esa situación. Y si usted está en esa situación, si usted ha oído la voz, ha oído voces ajenas y ya ha creído a Satanás, y ha caído en pecado y está haciéndose delantales, está poniendo excusas, está buscando, ya no quiere buscar del Señor, se está alejando del Señor, se está escondiendo del Señor. Este es el momento, hermano, hermana, para que usted le diga al Señor. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que cada uno en su corazón analice. Y si usted, como le digo, no tiene
que pedirle perdón al Señor, usted se siente que está bien, pues ore también por aquellos hermanos, en su mente, en su corazón, ore por aquellos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hay alguna situación, si aquí hay algún hermano, Señor, que está pasando eso, Señor, Padre Santo, que he estado cosiendo, Señor, cosiendo delantales, Señor, Padre, si ha estado escondiéndose de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor bendito, que tú, Señor, redargullas a ese hermano, Señor, y así como le hablaste a Adán, ¿dónde estás tú? Que le hables en esta hora, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Porque el Espíritu Santo anda buscándote, anda buscándonos a nosotros, Señor, para que tengamos una comunión limpia y que nuestra desnudez sea solamente, Señor, en santidad, no una desnudez en vergüenza, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ahora vamos con la segunda pregunta, hermanos, que encontramos. Escogí unas del Antiguo Testamento y otras del Nuevo, porque hay muchas preguntas, pero por efectos del tiempo vamos a ver nada más. Bueno, en el Antiguo Testamento sí encontré 4, en el Nuevo Testamento las hizo Jesucristo, en el Nuevo Testamento las hizo el Padre Celestial, pero del Nuevo Testamento escogí 3, como les digo, por efectos del tiempo, hermanos. La otra pregunta la encontramos en Génesis 4:9. Ahí mismo Génesis 4:9. Gloria al Señor. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué le hizo el Señor esa pregunta a Caín? Ellos eran los hijos de Adán y cada uno traía un sacrificio al Señor. Y vemos en Génesis 4:4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí comenzó la diferencia, ahí comenzó la rivalidad entre los hermanos, porque ya Caín se molestó porque el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces, ¿qué hizo Caín? No miró con agrado a Caín y a la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí encontramos otra pregunta del Señor, hermanos. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te ensoñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Él no escuchó la voz de Dios. Y sin embargo ya él estaba resentido, ya él estaba dolido, y a pesar de que el Señor le hizo esas preguntas, él estaba resentido. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí viene entonces la otra pregunta que le hizo el Señor. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Me lo imagino, hermanos, con una altanería, porque dice que él su semblante estaba decaído, ya no había escuchado la voz de Dios. Me lo imagino todo altanero, hasta con los hombros así, y a mí qué, como diciendo, como a lo tico, porta a mí, ¿verdad? O sea, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué vas a saber dónde está? Ahora, el Señor nos hace esa misma pregunta hoy. No le vamos a responder así, ni menos altaneros, ni menos levantando los hombros, sino que el Señor nos hace a nosotros también esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? En el sentido positivo, no en el sentido como estuvo con Caín por el pecado que él cometió, sino en el sentido que el Señor nos hace guardas de nuestros hermanos. ¿Cómo? Aconsejándolo, exhortándolo, ayudándolo. Si usted viene a la iglesia, generalmente nos sentamos todos. Cada uno tiene su campito, parece mentira, yo me puedo sentar aquí o allá, pero generalmente yo me siento allá. X hermano ya tiene su sillita aquí, la hermana Francisca siempre se sienta ahí. Ya sabemos más o menos dónde se sienta cada hermano. Entonces, si usted viene a la iglesia y usted ve que esa silla está vacía,
hoy no vino el hermano tal, hoy no vino el hermano tal, y el domingo siguiente no vino el hermano tal. Ahí es donde el Señor te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Para que nos interesemos por el hermano, para que vayamos y si tenemos el número de teléfono lo llamamos, hermano, hace días que no lo veo, ¿qué sucede con usted, hermano? Necesita algo. Y si usted no tiene el número, no puede localizarlo, no sabe, orando. Ahí es donde nos hacemos guardas de nuestro hermano. Ahí es donde decimos, Señor, te presento a tal hermano, no lo he vuelto a ver, tú sabes, Señor, la situación que él está. Entonces, esa pregunta hoy en día también nos las hace el Señor a nosotros. Amén. Que cuando el Señor nos haga esa pregunta, ¿dónde está tu hermano?, nosotros podamos obrar a favor de ese hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos con la tercera pregunta. La encontramos en el primer libro de Reyes 19, capítulo 19, versículo 13. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice en la segunda parte del versículo, la parte B, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a retroceder un momentito y vamos a hacer una síntesis de lo que se ve en el capítulo 18. De lo que leemos, estudiamos en el capítulo 18. Fue cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Todos nosotros sabemos, hemos estudiado esa palabra, la gran victoria que el Señor le dio cuando Elías oró para que cayera fuego sobre la ofrenda. Primero los profetas de Baal, y gritaron y hicieron de todo para que cayera fuego. Hasta Elías se burlaba y les decía, está ocupado, llámenlo, no oyen, grítenle más. Y luego vino Elías y le dijo, Señor, para que sepan que tú eres Dios, que tú eres Jehová, el Dios de Israel, haz descender el fuego sobre el holocausto. Y aún es más, él le echó agua, 3 veces echaron agua sobre la leña y sobre el sacrificio, y dice que el agua corría por los caños. Y cuando él oró, descendió el fuego del Señor y hasta consumió el agua, dice. Entonces ahí Elías vio la gloria de Dios. Ahí vio manifestada la presencia del Señor. La gloria de Dios lo llenó y dio testimonio de que era un Dios. Amén, el Dios de Israel, el único y sabio Dios. Y luego también vemos que Elías oró por lluvia. Y el Señor contestó y se vino la lluvia. Entonces, él había sido testigo de todas esas maravillas que el Señor hizo. Sin embargo, ¿qué le pasó? En el versículo 19, por estar escuchando también una voz ajena, dice en el versículo, bueno, vamos a empezar desde el de 1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, porque él había matado a los profetas. Cuando la gloria de Dios descendió y cuando demostró que el Señor era el Dios de Israel, él a los profetas de Baal los había mandado a matar. Los habían matado. Entonces Jezabel se enojó y dijo que le iba a hacer exactamente lo mismo. Hermanos, muchas veces nosotros vemos la gloria de Dios. Nos pasa como Elías. Vemos la gloria de Dios. Vemos cosas, el Señor nos muestra cosas, el Señor nos sana, el Señor nos revela, el Señor nos ayuda y no necesitamos un milagro grande. A veces sí, como el milagro, porque oramos ahora, amén, y el Señor lo va a hacer. Pero el solo milagro de que usted amanezca, el solo milagro de que usted pueda respirar por sí mismo y no esté conectado a una máquina, el milagro de ver los niñitos aquí danzando, el milagro de que podemos realizar nuestras funciones, que no necesitamos estar yendo a donde un doctor y medicamentos para realizar nuestras funciones. Esos son los milagros grandes, el abrir los ojos, el ver el sol, el ver la luz, todos esos son los milagros que tenemos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le sucedió a Elías? Lo que el enemigo, una de las armas más sutiles que tiene el enemigo, el desánimo.
Cuando le dijo eso, entonces él se desanimó. Y si seguimos leyendo todo, vemos todo el trayecto, todo lo que pasó a Elías. Pero me interesa cuando él llegó y se metió a una cueva. De lo desanimado que estaba, se metió a una cueva. Y ahí fue cuando venía el Señor. Y Elías lo oyó. Cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Y esa misma pregunta nos hace el Señor a nosotros hoy en día. ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Has visto tus hijos sanos? ¿Has tenido comida? ¿Has tenido todo lo que necesitas? Tienes, como les digo, realizas todas las funciones, abres los ojos, ves el sol y ves las maravillas del Señor, y de pronto escuchas una voz ajena y te desanimas. Y te metes como Elías en una cueva. Entonces el Señor viene y te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tal vez en el trabajo ya no hablas de la palabra del Señor. A tus compañeros de la universidad ya no les hablas del Señor. Ya no hablas, ya andas por la calle y no dices nada, porque te has desanimado. Y así le pasó a Elías. Y esta misma pregunta el Señor en un momento dado te la hace. Ojalá que cuando el Señor te haga esa pregunta: ¿qué haces tú aquí?, puedas decirle: Señor, estoy sirviéndote. Señor, estoy trabajando para ti. Señor, estoy dando testimonio. Señor, hoy salí y le hablé al verdurero, le hablé a un mendigo, le hablé de ti. Ojalá que esa sea la mejor posición, amén. Pero si estamos en desánimo, igual, hermanos, si usted está en desánimo, pues adelante, levántese, para que cuando el Señor le haga esa pregunta: ¿qué haces tú aquí?, usted pueda decirle: Señor, aquí estoy, pura vida, hablando a lo tipo. Amén. Gloria a Dios. Ahora pasamos con otra pregunta que tenemos en Éxodo 4:2. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito seas, Padre Santo. Éxodo 4:2. Gloria a Dios. Dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Vamos a ver por qué el Señor hizo esa pregunta. ¿A quién se la hizo? Se la hizo a Moisés. Y si vemos en el capítulo 3 de Génesis, de Éxodo, fue cuando el Señor le hizo el llamamiento a Moisés para que fuera a sacar al pueblo que estaba bajo las servidumbres de Faraón, para que fuera libre, para que fuera a la tierra prometida. Entonces, si nos adelantamos entonces al versículo 17 de Éxodo 3, cuando el Señor estaba diciendo, le dijo: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, o sea, de todos los feos, a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino a 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ahí es donde el Señor le comisionó a Moisés lo que tenía que hacer. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Le dio la comisión al Señor, y le dio a Moisés, y le dio las promesas. Amén. Igual a nosotros también nos da comisiones y nos da promesas, y no nos manda con las manos vacías. Amén. Él provee para lo que tenemos que hacer. La misión que el Señor nos ha encargado, Él provee y seguirá proveyendo. Amén. Pero entonces fue cuando Moisés le respondió, en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Ahí le entró la incredulidad a Moisés.
y ellos no me van a creer. Habiéndole el Señor dicho cómo iba a ser, ellos no me van a creer. Y viene la pregunta. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Hermanos, una vara común y corriente. Pero cuando Dios fija la mirada en lo que tenemos, esa vara se convierte en algo milagroso. Y esa vara que Dios le dio a Moisés fue milagrosa, y por medio de esa vara el Señor se glorificó, y Moisés hizo muchas cosas, o el Señor hizo muchas cosas por medio de esa vara. Y hoy la pregunta también es para nosotros: ¿qué tienes en tu mano? El Señor ha repartido varas también a nosotros, ha repartido dones, ha repartido talentos, ha dado ministerios. Así es que ninguno puede decir que no tiene nada. Todos tenemos una vara, mínimo una vara, y a veces tenemos más. Por la misericordia de Dios tenemos más. Hay gente que canta muy bien y también predica, como el hermano Ronald, disculpe que lo coja el hermano como ejemplo, la hermana Cintia, el hermano Adrián tiene un montón de varas. Yo me deseara tener todas las varas que tiene Adrián. Aquí está en el campo, hermano Adrián. No es eso, hermanos, pero todos tenemos mínimo una vara. Entonces el Señor te pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Hermanos, que esa vara que el Señor nos ha dado sea para servir a los hermanos. El que sabe predicar, pues que predique. El que sabe enseñar, que enseñe. El que sabe danzar, que dance. El que sabe, tiene el don de misericordia, pues que lo use, que bendiga. Todos tenemos a una hermana que limpia, y gracias al Señor por la hermana Carmen. Esa es la vara que el Señor le dio, y ahí es donde Dios se glorifica. Aquí está el templo tan limpio que tenemos. Los hermanos que van a pintar, también el Señor les dio esa vara. Pueden pintar, cualquiera no puede. Yo no puedo, yo no sé pintar. Entonces cualquier cosa que el Señor te ha dado es para glorificarse, es para glorificarse. Y no lo tomes a menos, no tomes que es algo pequeño. Vemos David cuando se enfrentó a Goliat, que llevaba una piedrita pequeñita, y él no menospreció esa piedrita, porque con esa piedrita David venció a Goliat. Era algo pequeñito, pero Dios se glorificó. Dios lo hizo como un instrumento de bendición. Amén. Cuando vemos en Mateo 14 que el Señor, un joven que estaba ahí trajo 5 peces y 2 panes. Cualquiera puede decir: ¿pero qué es esto? Es un almuerzo muy sencillo, es un almuerzo muy pobre, digámoslo así, entre comillas, aunque no, ningún almuerzo es pobre, pero para él podía ser un almuerzo sencillo, un almuerzo pobre, pero él fue un instrumento para la bendición. El Señor multiplicó aquellos panes y aquellos peces, y comieron, dice, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces no menospreciemos lo que tenemos, hermano. Si usted tiene poquito para dar, no importa, usted lo da, hermano, porque el Señor multiplica lo que usted da. El Señor multiplica lo que usted hace. Y si usted pone esa vara, ese don, ese ministerio, el servicio al Señor, créame que el Señor se glorifica y hace milagros. Amén. Hace maravillas con aquella vara que usted tiene. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que estamos al servicio, los hermanos, que estamos al servicio del Señor primeramente, y que nosotros podemos y queremos usar esos talentos. Amén. Para glorificar el nombre del Señor y para el crecimiento de la iglesia del Señor. Todos nuestros dones y nuestros talentos no son nuestros, hermanos, son del Señor. Y si lo vemos ahí mismo en Éxodo 4, del versículo 10 al 12. Gloria a Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al que ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Hermanos, esos talentos, esos dones no son de nosotros, son del Señor. Esas varas son del Señor. Por tanto, ¿quién soy yo para decir, no, Señor, yo no voy a hacer eso? No, Señor, yo no puedo. Si el Señor te lo dio, porque sabe que puedes hacerlo. Amén. Así es que, gloria al Señor, a poner todo al servicio del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Marcos 4:40. Gloria a Dios. Marcos 4:40. Ahí encontramos otra pregunta, pero ya no de Jehová Dios nuestro Padre, sino de Jesucristo. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿A quién le hizo el Señor Jesús esta pregunta? A los apóstoles. Y si vamos a empezar en Marcos 4:35, vamos a ver por qué el Señor les hizo esa pregunta. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahí es donde les hizo la pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, esta pregunta también el Señor nos puede hacer a nosotros. Cuando se nos viene una tormenta, cuando algo se levanta terriblemente en tu vida, cuando tienes tormentas económicas, o tormentas en el hogar, o tormentas en el trabajo, o tormentas propiamente internas, o en la salud, cuando se viene una situación difícil, hermanos, ahí es donde podemos escuchar la palabra del Señor que dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vean que el Señor en el versículo 39 cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hermanos, en esas tormentas que a usted le vienen y a mí también, a todos nos vienen, el Señor hace gran bonanza. El Señor trae bonanza, no solamente monetaria, bonanza espiritual, bonanza en tu familia, bonanza en tus hijos, en tu hogar, en tus finanzas, en todo. No podemos estar ahí, no podemos escuchar la voz del Señor que dice, ¿cómo estáis amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, que nunca tengamos que escuchar del Señor esa voz, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Sino todo lo contrario. Señor, yo sé que tú calmas esa tempestad. Yo sé que tú haces gran bonanza en lo que me está pasando, Señor. En la situación que estoy viviendo, tú traes la bonanza. Amén. Entonces esa pregunta no fue solo para los discípulos, esa pregunta también está vigente para nosotros hoy. Amén. Gloria al Señor. Y vamos también a Marcos 5:39. Ahí mismo, en Marcos, vemos otra pregunta que el Señor hizo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esa pregunta no se la hizo a los discípulos, se lo hizo a gente inconversa. Ahora vamos a retroceder a ver por qué el Señor hizo esa pregunta. En Marcos 5, capítulo 21, vemos, dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y ahí fue cuando, hablando así a lo tico, hermanos, y con todo respeto, la mujer de flujo de sangre como que
le atravesó el caballo, ¿verdad? Él iba con él y la mujer se metió. Hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros así, hermanos. Tenemos una petición y queremos que el Señor nos conteste, pero ya. Y de pronto vemos que vino otro hermano con otra petición. Y decimos, pero yo tenía esta petición, pero yo quería que el Señor me sanara, que el Señor me contestara X. Hermanos, esto no fue el caso de Jairo. Ahí vemos que él no se desesperó. Él no le dijo, no, ya, a mí me precisa, vamos, me precisa, necesito que el Señor sane a mi hija. No, hermanos, este era un hombre que tenía fe. Y seguro había escuchado a Jesús en alguna de las muchas predicaciones que le había hecho y tenía fe, hermanos. Y él supo esperar el momento, su milagro. Él continuó con esa fe y él fue testigo de la sanidad de la mujer. Jesucristo le permitió ver la sanidad de esa mujer para que su fe creciera, hermanos. Y para que él fuera con él todavía con más seguridad. Si sanó a esta mujer de flujo de sangre, va a sanar a mi hija. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron, hermanos, y aquí está la pregunta que les hizo el Señor, y se lo hizo a los que estaban ahí. Pero antes de eso vinieron y le dijeron, gloria al Señor. Bueno, después de que pasó la sanidad de la mujer, vinieron y le dijeron, gloria al Señor. Ya se me perdió el versículo. Gloria a Dios. No, hermana. Amén. 5:35. Gracias, hermana. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahí vino la voz que siempre se viene. ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás pensando en eso? No, ya tu caso ya no tiene sentido. Ya el doctor te dijo que no, que vas a vivir nada más 2 meses. Hermanos, en el Señor no hay caducidad. En el Señor no hay vencimiento. En el Señor, el médico puede haberle dicho, y aquí en intercesión estuvimos orando por un hermano, un amigo de la hermana Sadie. Don Julián es verdad, hermana. Amén. A él le dijeron, a Melvin, el hermano Melvin, don Julián fue el que ya partió con el Señor. Le dijeron que tenía poco tiempo, hermano, como 2 meses, algo así. Y que no iba a poder caminar. Y en nosotros, en intercesión, y todos los que vienen aquí, todos los que han escuchado las peticiones, estuvimos orando. Y él nos mandó, o le mandó a la hermana Sadie, un video, y aquí lo vimos, donde él estaba caminando y dándole la gloria al Señor. Y el tiempo que le habían fijado, hermanos, no fue así. Y por eso esta hermana que hoy pasó, hermanas, su enfermedad no tiene, para el Señor, su sanidad no tiene caducidad. Los milagros en el Señor no tienen caducidad, pero hay que seguir creyendo, hermanos. Hay que seguir creyendo. Jairo siguió creyendo, porque ahí le dijeron, ¿por qué molestas al Señor? Tu hija está muerta. ¿Pero qué le dijo al Señor? No temas, cree solamente. Cuando vienen esas voces y le dicen, no, usted no tiene. Ya su hijo ya no tiene remedio. Ya su hijo o su hija anda en drogas. No, ya es muy difícil que salgan las drogas. O usted tiene tal edad. No, ya usted no le van a dar trabajo porque ya tiene tal edad. No, hermano, no escuchen esas voces. Cree solamente, no temas, cree solamente. Y Jairo fue testigo. Y cuando él llegó ahí, les dijo a los que estaban ahí, ¿por qué están alborotando? ¿Por qué lloráis y alborotáis? Muchas veces los que nos rodean a nosotros son los que están alborotando y llorando y dando por muerto lo que usted está creyendo. Usted está creyendo en el milagro, usted está creyendo en que su hijo va a ser un niño o un varón, pues un adolescente, lo que sea, del Señor. Y otros vienen y le dicen, no, ese no va a ir a la iglesia jamás. No, ese anda en pandillas, o ese anda en tal cosa, tal otra. No, ten fe y no se deje llevar por los que alborotan y lloran alrededor suyo. Usted no se ponga como ellos a alborotar también, al final llorando también y alborotando. No, hermano, usted siga creyendo. ¿Qué pasó? Y el Señor honró la fe de Jairo. ¿Por qué?
¿Por qué lo honró? Veamos a ver. Gloria al Señor, sí, amén. La iglesia no está muerta, amén. Gloria a Dios. Y todavía se burlaban de él. Se burlaban de él. Cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Y el Señor honró la fe de Jairo. ¿Por qué? Porque él le dijo que sacó a todos. O sea, los que alborotan y los que gritan, mejor váyanse de aquí. Y él honró la fe y lo llevó a la habitación. Y él fue testigo del milagro de su hija. El Señor te va a llevar a la habitación y ahí vas a ser testigo del milagro. En tu habitación, ahí vas a ser testigo del milagro que el Señor tiene para tu hijo, para tu hija. Vas a engendrar ese milagro en tu habitación y vas a salir de esa habitación y va a estar el milagro hecho. Amén. Así es que no le crea a los que alborotan y matan las cosas, porque ya la dan por muerta. El Señor no da nada por muerto. Amén. El Señor respalda tu fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos ya con la última. Hay muchas preguntas que Jesucristo hizo, hermanos, pero también por efectos de tiempo, el Espíritu Santo me dio que estas eran las más importantes, aunque todas son importantes. Vamos con la última, Marcos 8:29. Ahí mismo, Marcos 8:29. Eso se la preguntó Jesús a sus discípulos. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el Señor de nosotros, hermanos. Pero ¿por qué comencé por esta? Porque esa pregunta estaba antecedida de otra que el Señor hizo, donde les dijo, en Marcos, ahí mismo 8:27, la segunda parte, les digo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Hermanos, cuando el Señor le preguntó a ellos, ellos habían visto a Jesucristo. Los hombres que estaban ahí, por los cuales Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo habían visto, lo habían escuchado. Y decían unos el profeta, otros Elías, porque no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Mas nosotros que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, cuando nos preguntan quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos, igual que el Pedro, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, pero queremos que los demás que nos rodean también digan eso. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Además de predicar la palabra, hermanos, dar testimonio con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, con nuestro vocabulario, con el amor que tenemos que tener los unos a otros, porque Jesús dijo que en eso nos conoceríais, en el amor que os tenéis unos a otros. Tenemos que dar testimonio para cuando nosotros vayamos y le digamos a alguna persona que quién es Jesús, no vayan a contestar como contestaron esos. Unos son profetas, otros Elías, otros. A veces en el mundo dicen, no, esa es una religión, esa es una secta. Porque tal vez no estamos dando el testimonio que debemos de dar para que la gente vea en nosotros ese Cristo vivo. Y no contesten, es una religión, es una secta, sino que digan, es donde se reúnen para adorar y exaltar al Cristo vivo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que cuando el Señor nos haga esa pregunta, tú, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién crees que soy yo? Que podamos decirle, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres lo máximo para mí, y que podamos llevar muchas almas a los pies del Señor. Nosotros, no, el Espíritu Santo, pero con nuestra predicación y con nuestro testimonio. Amén.